que el idioma mismo del populismo es que hoy día es lo clave. Hoy día es la elección decisiva. Hoy día es todos estamos en un momento decisivo, no puede salir de otro camino que a través de nosotros. Así que hay una compresión de la perspectiva temporal que uno ve en el populismo. El segundo punto. La democracia necesita el poder dividido, la fraccionalización del poder. En mi libro que el decano mostró, Democracias Frágiles, me dedico mucho al problema que tienen las nuevas democracias, que las instituciones de la gobernanza democrática no surgen todos juntos. ¿Qué se necesita para un gobierno democrático realmente? Se necesita, por supuesto, elecciones. El pueblo tiene que poder seleccionar los dirigentes, pero también eso requiere competición política. También se necesita instituciones estables del Estado para mantener la integridad del proceso político. Se necesita órganos importantes, vitales de la sociedad civil. Se necesita intermediarios políticos reales, como los partidos políticos. Y se necesita, como dije antes, una aceptación entre todas las clases políticas en que los que pierden hoy van a tener una posibilidad real de ganar, de captar la elección mañana. La realidad es que esto es ideal, pero en pocas democracias nuevas surgen todas estas instituciones al mismo tiempo. En general es más fácil organizar los órganos del Ejecutivo que del Congreso. Es más fácil organizar campañas alrededor de un oficial carismático que tener toda la fundación de un partido político. Es difícil en una sociedad que sale del conflicto o de un sistema autocrático de tener instituciones reales como sindicatos, como partidos políticos. Todo eso falta en nuevas democracias. Lo que pasa bajo el populismo es que vemos hoy día, no solo en los países post-89, pero en países claves como España, Italia, Francia, Alemania, se ve el sistema en marcha atrás. Es decir, que los problemas que tienen las democracias nuevas del post-89 ahora se ven desarrollando en las democracias viejas. En los Estados Unidos, por ejemplo, la última elección presidencial, el Partido Demócrata casi fue captado por Bernie Sanders. Bernie Sanders ni es integrante del Partido Demócrata. No tiene ningún rol en el partido. Es fuera del partido. Hoy día sigue siendo fuera del partido en el Senado y se presenta otra vez como candidato para la presidencia. Donald Trump no tenía nada que ver con el Partido Republicano, por la mayoría de su vida era demócrata en Nueva York, y de repente se presenta dentro del Partido Republicano. ¿Por qué? Porque estos partidos ya son vacíos. No tienen una organización, no tienen la capacidad de defenderse. Y eso es lo que vemos en muchos de los países democráticos. El populismo no trabaja dentro de las instituciones heredadas del periodo democrático, trabaja alrededor de una persona, símbolo del pueblo, no acepta cualquier intermediario entre el líder y la base es el pueblo. Todos nosotros, salvo los enemigos. Y a veces los enemigos es el 1%, a veces el enemigo es los inmigrantes, a veces el enemigo es grupos minoritarios de la sociedad, pero es todos nosotros y nuestro líder. Así que la idea de que haya pesos y contrapesos dentro del gobierno, que haya instituciones independientes del poder ejecutivo, por ejemplo,
el servicio civil del gobierno, o por ejemplo la justicia, o que, como tenemos en los Estados Unidos, una división del poder entre el poder federal y el poder estatal, todo eso es contrario al mandato que reclama un dirigente populista que habla en el nombre del pueblo, el pueblo como sí. Tercer punto, y sigue directamente de eso. Organizaciones intermediarias. Tenemos un problema en muchos de los países democráticos, en realidad en casi todos los países democráticos a este momento, en que el poder legislativo no funciona bien. No tiene mucha capacidad de iniciar policy, no tiene la capacidad de enfrentarse al dirigente del país, y eso se pasa en muchos casos. Por ejemplo, es un desastre en Inglaterra hoy día, es un problema principal que tenemos en los Estados Unidos, la disfuncionalidad del Congreso. Pero al mismo tiempo, eso no quiere decir en los países avanzados que uno tiene simplemente control por el Ejecutivo, porque hay muchas otras instituciones que son independientes. Los medios, las universidades, los grupos de sociedad civil. La oposición principal al presidente Trump hoy día es el Washington Post y el American Civil Liberties Union. Y estas son organizaciones que no aparecen en ninguna parte de la Constitución. Estas son organizaciones intermediarias, independientes, y es un poder suave, como se dice, de oposición al gobierno populista. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Es decir, que los gobiernos populistas se ven enfrentando más y más a estas instituciones intermediarias. Lo más agudo es, por ejemplo, en Turquía, donde hay muchos periodistas encarcelados, o en Hungría, donde están cerrando las universidades, donde hay fuentes de oposición al gobierno. Pero se ve esto en todos los países, los ataques a la prensa, false news, fake news. Se ve en todas partes del mundo, se ve en ataques a intelectuales, se ve en ataques a las universidades en muchos de estos países. Y en esto hay que incluir la justicia, porque la justicia no es exactamente una institución intermediaria, pero es una institución que se define independiente del Ejecutivo y que el Ejecutivo tiene muchos problemas en captando. Bueno, si hay un líder máximo por muchos años, al fin del día va a captar la justicia, porque el sistema de nombrar los jueces, todo eso, le va a dar eso algún momento. Pero es muy difícil para un presidente como Trump cambiar la justicia en 2 años que está en su cargo. En la Argentina, al fin del periodo Kirchner, el gran deseo de la Presidente era una ley, un proyecto de ley en el Congreso que permitía sacar a cualquier juez de su cargo con una votación de 50% y 1. Es decir, que no iba a haber ningún poder judicial independiente del gobierno actual a ese momento. Si tenía la mayoría del Congreso, ese proyecto de ley falló, pero eso es un ejemplo de lo que se ve en muchos países. En Hungría, Orbán al fin del día cambió la Constitución y sacó toda la Corte Constitucional y lo cambió. En Polonia eso es la lucha del día. ¿Cuál va a ser la independencia de la justicia? El cuarto punto. Uno de los elementos de un gobierno democrático es la transparencia. Hay mecanismos de contabilidad que vienen del hecho de que el gobierno tiene que informar al pueblo de lo que está haciendo. Por supuesto, esto nunca va a ser 100%,
sobre asuntos militares, sobre asuntos de contactos extranjeros, sobre asuntos de seguridad nacional. Por supuesto, no es posible publicar todo. Pero yo antes pensaba que cuestiones de la corrupción eran asuntos secundarios, que no eran tan importantes. Pero ahora he cambiado mi posición en esto. Ahora pienso que la corrupción es parte de la concentración del poder en las manos de una persona. Vemos esto en México hoy día. Y también es la concentración del poder sin otras fuentes de poder en la sociedad, sin esa concurrencia, sin esa capacidad de desafiarse al Ejecutivo, la corrupción crece. Y es interesante que en muchos países en que se está realmente luchando a este momento por la capacidad de mantener la democracia, algunos de los casos principales tienen que ver con la corrupción. En Sudáfrica, el enfrentamiento más difícil entre el presidente Zuma y la Corte Constitucional fue sobre la decisión de la Corte, 4 decisiones en realidad, 4 fallos, en que la Corte dio protección constitucional al fiscal designado especialmente para investigaciones de la corrupción del gobierno principal. Así que eso es una parte de lo que pasa bajo el populismo. Porque lo que pasa es que, como en el ejemplo que di de la Argentina hace poco, un aspecto de este tipo de gobierno es que todo se hace a través de un acuerdo privado con el Ejecutivo. Y una vez que esa es la base del sistema de cómo la gente vive su vida, si quiero ser un empleado del Estado, tengo que pertenecer al partido del gobierno, tengo que mostrar de alguna manera mi fealdad a este gobierno. De eso viene la corrupción directamente. Y la transparencia es algo importante, un valor en sí, es un valor que es parte de la integridad de un sistema democrático. Y quinto, y el último, es que hay normas de conducto en sociedades democráticas que están puestas en peligro por el populismo. Stefan Levitsky y Daniel Ziblatt dicen que las democracias funcionan mejor y sobreviven más cuando las constituciones son reforzadas por normas de toleración mutua y de límites en el ejercicio del poder estatal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que aceptar como legítimo la oposición. Tenemos que aceptar como legítimo las críticas del Ejecutivo. Tenemos que aceptar como legítimo la capacidad de organizar sectores de la población en contra de los deseos del gobierno actual. Realmente, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que uno no puede usar todos los instrumentos del gobierno central para enfrentarse a la oposición. Nosotros sacamos del poder al presidente Richard Nixon porque trató de usar la fuerza impositiva y la FBI en contra de sus enemigos políticos. Eso fue una transgresión no exactamente tanto a la ley formal, pero a las normas de una sociedad democrática. Cuando escuchamos en público el presidente de los Estados Unidos diciendo de su oposición, lock her up, encarcelarla. Eso es algo imprevisto en la historia americana. Y es imprevisto porque aceptamos que la oposición es legítima. Y una vez que uno dice que hay que usar el poder penal
en contra de la oposición política, ahí se acaba la cuenta. Yo les digo a mis estudiantes que la definición de una democracia que usa el sistema penal para sus ex líderes, la definición es ex-democracia, porque eso es un sistema que no puede sostenerse. Si uno sabe que al salir del poder se va a enfrentar a la cárcel, se va a enfrentar al poder penal, uno tiene que luchar hasta el fin para quedarse en el poder. Uno tiene que rechazar el mandato electoral, uno tiene que usar los órganos del Estado para captar toda posibilidad de quedarse en su cargo. Y hay muchas formas de límites que son aceptadas en una sociedad democrática que no tienen ninguna reflexión formal en el texto de la Constitución. Sobre todo en Inglaterra ni tienen un texto. Pero, sin embargo, es un límite que es importante. Y eso es porque, volviendo al caso colombiano, cuando la Corte se enfrenta al poder del presidente Uribe, a un momento en que Uribe era muy popular, según mi opinión, tuvo tremendo éxito como presidente de Colombia, y sin embargo la Corte se enfrentó en el nombre de unas normas democráticas, que hay límites en el poder ejecutivo, sin una firme base textual en la Constitución colombiana y en realidad sin una base muy firme en la jurisprudencia internacional. Pero en los Estados Unidos eso ha sido clave. Cuando Richard Nixon salió de la presidencia, fue perdonado por el próximo presidente Gerald Ford. Para mucha gente eso fue terrible, terrible. ¿Cómo puede ser que un presidente se pasó, se dedicó a algunos asuntos penales, criminales, sin duda? Y Ford decidió que era el momento de dejar esto al lado y de permitir que el pueblo tenga la capacidad de reactuar políticamente. Y lo que pasa fue en la próxima elección, en el 1976, hubo un rechazo completo del partido de Richard Nixon. Los demócratas ganaron todo, Jimmy Carter ganó como presidente de los Estados Unidos. En los años 2000, nosotros en los Estados Unidos pasamos por un periodo muy difícil en las guerras en Afganistán e Irak. En ese periodo se usó el poder militar de los Estados Unidos en maneras que realmente es una vergüenza. Nosotros practicamos la tortura, practicamos sistemas extralegales de conducir la guerra y enfrentarnos a enemigos. Fue un periodo muy negro en la historia. Cuando Obama ganó en 2008, y yo era uno de los abogados principales del presidente Obama, había muchos que decían que tenemos que iniciar juicios en contra de Bush, Cheney, los que dirigían la guerra en Irak. Nosotros dijimos, no, eso no vamos a hacer. Eso fue un gran error, fue un periodo terrible, pero hay que responder políticamente. Eso es lo importante a este momento para respaldar la democracia en los Estados Unidos. Y en 2008, los demócratas ganaron la presidencia, el Congreso, fue otra vez como 1976. Fue un rechazo político de lo que se hizo durante la guerra en Irak. Esto va a surgir otra vez en los Estados Unidos. Los demócratas recién ganaron el Congreso. Y de repente hay muchos que dicen, tenemos que empezar el proceso de impeachment, de acusaciones en contra de Trump, precedente a juicios
en contra de Trump. Yo creo que esto va a ser un desastre. Lo más importante, y yo soy demócrata, lo más importante es ganar la próxima elección presidencial, juntar al pueblo para repudiar a este presidente. Esto también pasó en la Argentina. En el 84 yo estaba trabajando en la Argentina con grupos de derechos humanos que estaban conduciendo una parte de los juicios de los militares después del periodo de la guerra sucia. Y hubo una gran discusión sobre los juicios contra los militares. Y ahí no estamos hablando de usar el proceso de la agencia de impositiva o algo así. Estamos hablando de la guerra sucia. 15.000 muertos, desaparecidos, violaciones de las mujeres, todo lo que es un sistema de terror estatal. Y yo en esa época pensé que lo más importante era restablecer los sistemas normales penales de la sociedad y hacer juicios contra los militares, no a través de comisiones especiales, pero sino a través del sistema ordinario penal. Eso no fue real, me equivoqué, porque los militares todavía tenían el poder, la fuerza de armas. Y si uno empieza con la propuesta que hay que sacar a esta gente completamente de la sociedad, hay que encarcelarlos, hay que enfrentarse en todo aspecto a ellos, entonces uno tiene una guerra. España salió del periodo Franco sin ningún juicio y entró en un periodo democrático. La Argentina hizo juicios contra 9, 10, 15 exmilitares. Bueno, pero ahí se paró. En general usamos mecanismos como en Sudáfrica de la verdad y la reconciliación para llevar a la sociedad para más allá, para el futuro, en vez de tratar de decir lo que pasó en el pasado fue criminal. Yo creo que una de las grandes tareas en la reconquista de la democracia en países como Ecuador, en países como Venezuela, es enfocarse en restableciendo las instituciones de la democracia, en muchas veces a través de la reinstitución de la justicia y el poder judicial sobre estos asuntos, y no en tratando de tomar el balance histórico y decir, durante el periodo populista, durante el periodo autocrático, hubieron excesos en el uso del poder estatal. Bueno, yo voy a parar ahí. Muchas gracias. No sé lo que pasa. Creo que ahora hay empanadas para todos, ¿no? El decano tuvo que ausentarse un momento, pero no sé si en este momento hay que hacer preguntas, como aprovechar, hacer un poco de conversación antes de terminar este tiempo. ¿Estás de acuerdo? No sé. Pensé que habían 2 comentarios, ¿no? ¿Dos comentarios preparados? Los comentarios. ¿No? No. Ok, bien, perfecto. Okay. No sé si alguien tenga preguntas. Sí. No. Atrás. Profesor, me queda la duda porque en toda su charla yo me imaginaba de pronto como una democracia se puede instituir, si en ciertos países como lo es el nuestro, no hay una forma de juzgar a un presidente en caso de que cometa un delito grave que atente contra esa democracia. Bueno, yo creo que mucho depende sobre lo que consideramos un delito grave, porque hay delitos que son abusos de la oficina, hay delitos como la acusación en México de haber tomado $100 millones para la liberación de un narcotraficante. El segundo es un delito fundamental.
Pero un delito del abuso de la oficina, yo creo que los riesgos de iniciar un juicio, los procesos penales contra los exdirigentes, el peligro es más allá que los bienes que pueden sufrir de eso. Eso fue lo que yo aconsejé en el periodo del 2008 y siguiendo en los Estados Unidos. Lo que hicimos en los Estados Unidos fue terrible, realmente. Teníamos una ley, es prohibido el uso de la tortura. Y lo usábamos en Guantánamo, en Abu Ghraib. Eso no se puede permitir. La pregunta es cómo enfrentarse a eso, políticamente o a través del sistema penal. Y la decisión ahí fue de hacerlo a través de un rechazo político. Yo creo que eso tuvo mucho éxito en Argentina, por ejemplo. El gobierno de Alfonsín, empezando en el 83, 84, tomó la posición que los juicios iban a tener muchos límites. Y eso se discutió, hubo un gran debate sobre eso. Al mismo tiempo, el gobierno de Alfonsín, lo más importante que hizo, en mi opinión, fue que se enfrentó al poder sistemático que tenían los militares. Durante los años de la presidencia de Raúl Alfonsín, el presupuesto anual de los militares bajó 75%. Al fin del periodo, los militares ya no eran una fuerza en la sociedad. Yo creo que eso fue mucho más profundo y mucho más importante en los cambios que pasaron en Argentina que los juicios, incluso que los juicios de los militares. Porque si uno investiga por el mundo, ¿cuántas veces con éxito hemos tenido juicios de ex jefes del Estado? ¿Cuántas veces? Y no voy a incluir a Nuremberg, porque eso fue de afuera. No voy a incluir la Corte Penal Internacional, porque eso es un tribunal, en mi opinión, absurdo, que hace 10 juicios en su historia, todo de jefes de Estado de África, pero de afuera. ¿Cuántos países han tenido éxito con juicios reales en contra de los ex líderes del Estado? Son muy, muy pocos. En realidad, la Argentina, con los juicios de los militares, y eran pocos, es uno de los solos. Grecia, después de los coroneles, otro ejemplo, pero hay muy, muy pocos. Sí. Gracias, profesor, por su intervención. A lo largo de ella usted señalaba que el rol de las Cortes es esencial para contrarrestar las amenazas al sistema democrático y presentaba una serie de presupuestos justamente para lograr frenar esas amenazas. Sin embargo, en el contexto colombiano, la Corte Constitucional de una u otra forma en algunas ocasiones ha puesto en riesgo también algunos aspectos de la democracia. ¿En qué sentido? En que se extralimita en el ejercicio de sus competencias, recurre a herramientas teóricas justamente para atribuirse competencias que no le han sido otorgadas por la Constitución. Entonces, ante ese escenario, la pregunta es entonces, ¿qué hacer? Porque podría eventualmente ser una amenaza también para el sistema democrático. Sí, esa pregunta la veo en muchos países, porque cuando los tribunales, tenemos un sistema en principio, que la rama principal de un gobierno democrático debe ser la rama legislativa. Es lo más importante, tiene más potencial democrático, legitimidad democrática. Y tenemos un sistema, una realidad en que el Congreso en casi todos los países democráticos no funciona bien. Entonces, ¿qué pasa? La oposición al único poder político elegido, el Ejecutivo, es la justicia. Y por lo tanto, la justicia está asumiendo roles que nunca ha jugado antes. Ayer tuvimos una discusión en el centro sobre
decisiones en muchos países de que una enmienda constitucional es inconstitucional, aunque sea procesalmente perfectamente adecuada. Y eso es una asunción de poder por parte de la justicia que no está prevista en el texto de la Constitución acá o en muchos otros países. Y la pregunta es, ¿qué pasa si eso lleva a una nueva dictadura judicial, a una nueva juristocracy, como dice Ron Herschel en su libro de ese título? Y yo creo que sí, puede ser eso un problema, pero no lo he visto todavía. No he visto la sociedad en que los jueces han tomado tanto poder que no hay una respuesta. Por ejemplo, en Brasil, estuve en una conferencia en Brasilia el año pasado y me sorprendió que ahí había varios jueces de las dos cortes principales de Brasil defendiendo el rol amplio que juega la justicia en Brasil. Y los profesores hablaban en contra de los jueces, algunos periodistas hablaban en contra de los jueces, había pushback, había resistencia. Yo no creo que eso es el problema mayor. Si yo tendría que decir, como visitante en Colombia, ¿cuáles son los problemas principales en Colombia hoy día? Desigualdad, siguiendo. Al momento que llego a un exceso de poder judicial, no creo que estoy en la primera hoja de la lista. Sí. Un poco en esa línea, estaba revisando encuestas de la época y usted mencionaba que cuando la Corte Constitucional niega la segunda reelección, el presidente Uribe era muy popular. Y la paradoja es que en realidad era más popular la Corte Constitucional. El índice de aprobación de ese mes de Uribe era del 63%, mientras el de la Corte Constitucional era de 67%. La paradoja es que hoy los índices de aprobación de las Cortes, de la Suprema y de la Constitucional, están alrededor del 40%. O sea, ha ido cayendo sistemáticamente. Y creo que quizás en esa lista habría que incluir también es decir, que estamos en una época en que la legitimidad de las Cortes y de los jueces ya no se presume tanto, que así como los ciudadanos hoy en día cuestionan mucho más activamente la legitimidad y la representación del Congreso y del Ejecutivo, también yo creo que ese fenómeno es aplicable a los jueces. Sí. Y que quizás también ahí reside parte de la eficacia que puedan tener para contrarrestar esos fenómenos antidemocráticos. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo tengo un artículo que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo ni en inglés, pero es Esperando para poder luchar otro día. Que los jueces tienen que ser sensibles a corrientes políticos. Y cuando una corte se enfrenta directamente a un ejecutivo, cuando no tiene una base social para eso, es el fin. Eso es lo que pasó en Rusia, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional se enfrentó primero a Yeltsin y después a Putin, y al fin ya no existía. Pasó en Perú, cuando la Corte se enfrentó a Fujimori y no tenía ninguna base social, y Fujimori cerró la Corte Constitucional por, creo, 3 años, 4 años, algo a ese estilo. Eso es parte de la realidad. Pero la Corte no es un órgano político en ese sentido. Y si cae la popularidad, eso es un hecho, pero no es lo decisivo. Es decisivo para los órganos que tienen que presentarse para las elecciones. Pero después de la decisión de la Corte norteamericana en Bush contra Gore, que decidió la elección de 2000, era muy interesante, porque era la primera vez que la Corte una intervención judicial después de la elección determinó el resultado de la elección. Algo terrible, en principio. Y la cuestión era, ¿qué va a pasar con la Corte?
Bueno, bajó por un rato la popularidad de la Corte y después subió otra vez. Y Richard Posner, uno de los jueces más importantes de los Estados Unidos, dijo, bueno, la Corte tiene mucha confianza. A veces hay que utilizar esa confianza por cosas que no son populares, pero son necesarias. Así que yo no sé por qué se ha caído la popularidad de la Corte en Colombia. Creo que tiene que ver algo con el proceso de la paz y los fallos sobre eso y varios fallos sobre cuestiones sociales, supongo, y que no es simplemente lo que hizo en el caso de Uribe. Pero eso no me importa tanto, tiene que ser un contrapeso, y contrapeso quiere decir que las cortes son importantes sobre todo en un momento en que el gobierno es demasiado popular. Con los estudiantes y después. Yo me quedo con la última palabra. Tú hablabas al final de restablecer una democracia, ¿no? Como en un país como Colombia, donde el pueblo ya no cree en una democracia, en una justicia, porque pues por varias razones se ha violado como el derecho a, porque pues, se dice que el Estado es para el pueblo y por el pueblo, pero muy pocas veces en algunos sentidos no es para eso. ¿Cómo le puedes decir a una persona que es del pueblo, que vuelva a confiar en una democracia, en una justicia, que existe? Yo no creo que se puede decirlo. Uno tiene que ejercer el poder estatal de una manera que crece la confianza del pueblo. Y eso es, tienen agua limpia, tienen educación, tienen luz, tienen las varias cosas que se necesitan, tienen comida, las cosas que se necesitan por la vida. Lo que hacen las cortes y lo que hace la ley no tiene nada que ver con establecer la confianza del pueblo. No son órganos políticos. No creo que el presidente de la Corte salga en ómnibus, ¿cómo se dice? En ómnibus por todos los pueblos hablando de la importancia de la justicia. Eso no es el gol que ellos tienen. El gol que tienen es que tienen que mantener las instituciones y uno tiene que tener la esperanza que las instituciones funcionen. Nosotros somos abogados, yo soy un abogado. Es un gol muy limitado. Sabemos cómo mantener instituciones, sabemos cómo aplicar la ley, pero somos como ¿cómo se dice? Hammer, martillo que solo reconoce un clavo. Nosotros tenemos toda la sutilez de un martillo. Así que nosotros yo no soy un organizador político, yo no puedo hacer eso, pero puedo asesorar al presidente de los Estados Unidos en cuáles deben ser las respuestas institucionales que permiten a la sociedad de funcionar mejor. Es un rol muy limitado. Y si el pueblo responde, muy bien. Y si el pueblo responde por elegir Donald Trump, ¿qué se puede decir? Sí. Profesor, entiendo la idea de digamos, que hablaba al final de esa necesidad de avanzar, de cuando se cometen estos actos desde estructuras de gobierno que consideramos luego desmedidos, justos, incorrectos en el fondo. Entiendo que es necesario muchas veces para reconstruir el tejido social priorizar, vamos a reforzar las instituciones, retomar la confianza en lugar de la judicialización de sus responsables. Pero a mí me surge un temor, y pensando un poco en el caso colombiano, este tema de no judicializar, o no judicializar menos, me da miedo el concepto, voy a poner unas comillas grandes, de la verdad histórica en este caso, y es que aparezca un nuevo líder populista que, partiendo de esa idea de la verdad histórica, de la injusticia cometida al no judicializar, vuelve y se toma el poder. Y sigamos en ese círculo de, bueno, salimos de un líder populista, retomamos y construimos las instituciones, priorizando eso sobre la judicialización, y luego aparece otro líder populista, que se cometió una injusticia acá, es necesario tomarnos el poder, y juega con eso, con la pasión del pueblo. Me surge esa duda, ¿no? Que
la dichosa verdad histórica, en comillas, salga a morderlos después de retomar las instituciones. A mí también me surge esa duda. Y como dije, la semana pasada estuve en Polonia, donde el ejemplo que usted dio no es algo imaginado, es la realidad. Así que Kaczynski estuvo en el poder por 5 años, diciendo todas estas mismas cosas, o tratando, menos éxito en ese periodo, salió del poder, surgió un gobierno, digamos, liberal, en el sentido que usamos ese término hoy, que trató de mantener las bases institucionales de la democracia polaca y no iniciaron ningunos juicios, no justicializando ese proceso político. A los 5 años vuelve Kaczynski. Y esta vez más vivo, más capaz y tomando decisiones que amenazan la sociedad mucho más que la primera vez. Así que cuando yo presenté esto en Polonia la semana que viene, ellos me dijeron, bueno, esto es muy interesante como una presentación abstracta, que en principio uno debe ir para adelante, uno debe pensar cuáles son los mecanismos que permiten avanzar la sociedad. Pero aquí en Polonia, me dijeron, ya tuvimos la experiencia que 5 años y después tratamos bueno, eso pasó, fue terrible, pero hoy es un nuevo día, tenemos un nuevo gobierno, y a los 5 años volvieron y hicieron peor. ¿Esta vez vamos a hacer la misma cosa? Esa fue la pregunta. Es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que si se enfrentan directamente a Kaczynski, con todos los poderes penales, tratan de encarcelar a los líderes del régimen actual, va a haber una guerra civil en Polonia. El país va a fracasar. Así que no sé, no tengo un principio que nunca se puede hacer eso. Tengo un principio de que lo que veo en un mundo muy polarizado es que hay la gente está enojada, quieren una venganza y no se puede organizar una sociedad democrática bajo las condiciones de venganza. Después de la guerra civil en los Estados Unidos, no encarcelamos a nadie. Ahora, fue un periodo muy difícil, pero ya habíamos peleado la guerra y no teníamos refuerzos sociales para hacerlo de nuevo. Una cosa para proceder un poco lo que decía Iván, que, claro, como decía Arthur Sullivan Miller, para interpretar la Constitución hay que poner simplificando un poco el mensaje, ¿no? Un oído en la sociedad y un oído en el gobierno, decía, ¿no? En el sentido de que fue lo que después demostró empíricamente un profe argentino de la UBA, Berchol, que en general la jurisprudencia de la Corte Argentina, decía él, y lo hizo lo mismo con la de Canadá y la de España, no suelen anular cuantitativamente las decisiones gubernamentales, más bien acompañan. Ahora, él lo demostró empíricamente que cuantitativamente es así. Cualitativamente, bueno, habrá que hacer un trabajo mucho más fino a ver si estas pocas decisiones son tan o más importantes, que me parece que es un reto muy importante para las democracias frágiles, ¿no? Es decir, cuantificar por un lado qué tan activista es la Corte colombiana, ¿no? Por ahí cuantitativamente tenemos una respuesta que nos sorprende. Por ejemplo, en el caso argentino, en la época de Menem, se decía que la Corte adicta, ¿no? Que estaba completamente sumisa al poder. Y este profe demostró que cuantitativamente eso no era cierto. Invalidó un montón de decisiones que dictó ese mismo gobierno, y también otras nacionales que ya estaban vigentes. Y cuantitativamente no arribó un resultado, pero también era una cosa muy seria que fue en contra del gobierno. Una desfinanció un impuesto que era central para el presupuesto público, sin perjuicio de que muchas cosas también, no pocas cosas muy importantes, fue acompañadora, ¿no? Entonces, primero me parece que es importante cuantificar y ver qué tan activista, por ejemplo, es la Corte colombiana, que tanto nos importa, ¿no? No sé si hay estudios al respecto y demás, pero en Argentina por lo menos un estudio un poco desactualizado si se quiere, pero en Canadá y España, que también hizo este estudio Berchol, los resultados son sorprendentes. Y lo llamativo es que él mostró que en países de democracias consolidadas,
el porcentaje no era muy diferente al caso argentino, que no es precisamente la democracia consolidada. Eso no está bastante grande, desde 1930 más o menos hasta 2005. Y mostró que al final el porcentaje, una muestra parecida en Canadá y España, en todos casos con sus diferencias, pero a lo largo del tiempo era más o menos parecido, y momentos que eran más complicados en Franco eran más o menos iguales en Canadá. Entonces, el activismo primero me parece que hay que matizar un poco, y pues que si efectivamente pasa tanto como decimos, es una cosa, pero no lo descarto. No sé si para estudios en Colombia y en otros lugares parecidos. Y respecto a la sensibilidad a la opinión pública, un poco lo que plantea Iván, es una preocupación en países como Colombia, y en todo aquel que los jueces tienen una duración del periodo relativamente limitada en comparación con Argentina y más aún con Estados Unidos, que por ahí en Estados Unidos se pueden dar ese lujo, los jueces, porque al fin y al cabo hasta prácticamente que se muera o se quieren retirar, está en la corte. Cuando un magistrado va a estar 8 años, 4 años, 6, como pasa en América Latina, es un factor que por ahí habría que repensarlo. No sé si qué le parece, doctor. Sí, yo creo que en Perú, por ejemplo, un juez de la Corte Constitucional tiene 5 años en su cargo. 5 años. Casi todos los jueces vienen del sector público, o son fiscales, algo así, o son profesores en una de las universidades estatales. Eso quiere decir que uno llega al puesto, al cargo, y bueno, como cualquier trabajo complicado nuevo, lleva 1 año, 2 años a aprender a hacerlo más o menos. A los 2 años ya están empezando a pensar cuál va a ser mi próximo cargo. Y mi próximo cargo es con este gobierno. Esa no es una corte fuerte. La corte peruana no es una corte importante en términos internacionales. Y yo creo que tiene algo que ver con el sistema de selección y el término de la cantidad de tiempo que tienen en su posición. Eso iba. ¿Cuál cree que sería una propuesta viable para democracias frágiles de selección y duración de los mandatos de los magistrados? Yo creo que siempre tiene que ser más que este gobierno, que el gobierno que lo nombran. Así que no saben cuál va a ser el gobierno que tienen que renombrarlo, si eso es posible. A mí me gusta el sistema alemán, que tienen un plazo de 15 años, ¿es? 16, no me acuerdo exactamente, pero cada 2 años reemplazan, no, es 18, porque son 9 en cada cámara, y cada 2 años reemplazan 1. Y eso quiere decir que cualquier decisión del Congreso de quién va a ser nombrado y todo, no es tan agudamente político como en los Estados Unidos. Así que hay tiempo y ha sido un sistema muy bueno. No conozco exactamente el sistema en Colombia. Creo que se nombra a la gente a través de órganos profesionales y después el Senado puede elegir entre la lista. ¿Ese es el sistema de acá? Sí. ¿Cómo? Básicamente ternas que seleccionan los magistrados, y dependiendo de quién envía la terna también cambia la persona que los coja. Entonces puede ser a veces la Corte Suprema o el Congreso. Ajá. Pero al fin es el del Senado. Sí, el Senado. Sí. Eso es muy difícil. Cada sistema tiene problemas. En los Estados Unidos es una gran ventaja que están ahí por toda la vida, y es un desastre que están ahí por toda la vida. Sí. Tengo Uno más, sí. Y es la propuesta, digamos, central de su ponencia es: frente al hiperejecutivismo y el populismo, la respuesta es judicial, ¿no? En gran parte. En gran parte. Es una democracia más fuerte. Bueno, en un trabajo nuevo que tengo, trato de enfrentarme a esa pregunta, porque yo no soy platónico. Yo no creo que son los guardianos ángeles que saben lo que es mejor para nosotros.
Yo creo que el rol judicial principal tiene que ser de garantizar la contabilidad de las instituciones democráticas. Yo soy muy conservador en asuntos de derechos sociales, de Tratado de la Paz, salvo sobre la cuestión del rol del Congreso en eso. Así que es una línea imprecisa. Pero cuando la Corte se enfrenta a la constitucionalidad de la segunda reelección de Uribe, uno puede decidir estar a favor o en contra de cómo salió esa decisión, ese fallo, pero eso es algo que tiene que ser judicial. Cuando la Corte en Inglaterra decidió que Theresa May y el gabinete no tenían el poder de reemplazar al Parlamento simplemente porque el Parlamento era disfuncional, eso fue un rol judicial clave. Cuando lo mismo pasó en Sudáfrica, diciendo que Zuma no podía asumir poderes de sacar de su cargo el fiscal encargado de la corrupción y que eso tenía que ser un acto parlamentario. Reforzó la división de poderes entre las ramas de la democracia. Eso es un rol judicial clave, según mi opinión. Cuando la Corte brasileña dice que cualquier ciudadano puede reclamar cualquier medicamento específico, ahí yo ya tengo problemas, porque ahí es una sustitución para las decisiones políticas sobre cuestiones que son realmente cuestiones de policy. Sobre otras cosas, sobre el aborto es difícil, porque el aborto me gustaría mucho tener menos casos sobre el aborto, pero al fin del día es una cuestión fundamental de derecho individual. O lo aceptamos o no, pero es muy difícil decir que las Cortes no se van a enfrentar a esa pregunta. Eso es algo de nuestra época. Lo mismo con el derecho de parejas homosexuales de casarse, cosas así. Y el aborto ha sido un desastre político en los Estados Unidos. Es interesante que el casamiento same-sex de parejas homosexuales, que en mi vida yo pensé eso es una cuestión absurda como propuesta jurídica, la Corte lo decidió y no hay ninguna ramificaciones sociales, políticas acerca de eso. Me sorprendió. Pero esa es la división en lo que yo veo. Así que esta conferencia en Bogotá, este congreso que organizó la Corte, empezó ayer con una presentación por el alcalde de Bogotá. Y fue, yo soy extranjero, pero según mi aviso, fue simplemente un ataque abierto a la Corte. Así que eso, todavía hay que luchar para eso.